algoritmos que... Esto lo que nos pasa es que tenemos algoritmos diagnósticos que tienen muy buenas intenciones, pero cuando uno se los pone a analizar, son básicamente muy difíciles de entender y comprender. Y no voy a mostrarlos, pero si uno muestra los algoritmos terapéuticos, son mucho más confusos. Esto nos lleva a que estemos inmersos en un sistema difícil de manejar una enfermedad realmente que es muy fácil controlar con un adecuado diagnóstico y tratamiento. Tener en cuenta, que esto es lo que va a marcar un poco Guillermo, de que este es un treponema pallidum, ¿sí? Un treponema pallidum tiene forma alargada, helicoidal y aguzada, que le permite una capacidad de penetración entre las uniones celulares, por lo cual puede ingresar por contacto sexual y penetrar por transfusiones, que esto está controlado porque los bancos de sangre testean esto, y por contacto no sexual, por contacto con las lesiones habitadas. Acuérdense que uno, como residente, cuando ve un paciente, la primera indicación es ponete guantes porque esas lesiones contagian. Lo que les va a mostrar Guillermo es que estas lesiones realmente contagian entre humanos, y esto es un hecho bastante común en lugares de derivación, por lo cual hay que estar muy atento. Y acordarse que el 80% de los pacientes infectados son asintomáticos. Cosas que estamos avanzando, como no hay un adecuado diagnóstico, estamos iniciando el desarrollo de técnicas de biología molecular contra algunas proteínas de membrana y la tipificación de algunas otras proteínas de membrana para ver variantes en cepas o variantes en clústeres o variantes en clones que tengan mayor afinidad a la transmisión congénita. Esto es una incógnita y es un estudio en desarrollo liderado por la doctora Luciana García con el acompañamiento del biólogo Adrián Otero. Esto está haciendo en el hospital, por lo cual nosotros hoy tenemos en marcha, en fase experimental, el diagnóstico por biología molecular en pacientes con sífilis, para método diagnóstico y para método de valoración de la respuesta terapéutica. Hemos iniciado una colaboración con la Universidad de Washington para genotipificar estos treponemas con un futuro desarrollo de una vacuna con el apoyo de la Fundación Melinda Gates a nivel mundial. Y también vamos a iniciar en un futuro cercano ensayos terapéuticos con nuevas medicaciones para intentar resolver dificultades que tenemos por solo contar con una medicación en forma intravenosa o intramuscular que dificulta el manejo de los pacientes. El año pasado hemos obtenido un financiamiento específico por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, con lo cual tenemos financiamiento para el desarrollo de estos proyectos. Y hace 2 años hemos iniciado con financiamiento internacional un estudio multicéntrico para validar estas técnicas de biología molecular, tanto en sífilis congénita como en CHAS congénito, con un estudio multicéntrico con maternidades en Mendoza, Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires, con nosotros, el Hospital Durán y el Hospital Argerich. Lo que nos pasó es que nos pasó esta pandemia, y este proyecto está en marcha y el plan es ampliarlo a diferentes centros en nuestro país. Este es un paper que publicamos en el año 94, muchos eran muy chiquitos, yo también era bastante chico, pero ahora estoy más grande, y básicamente en los años seguimos viendo pacientes con sífilis congénita, y publicamos hace muy poquito esta actualización, que son pacientes de los últimos 20 años, 25 años. Entonces, la sífilis sigue siendo el mismo problema desde el año que publicamos en el 94 a esta publicación del 2021. Entonces, para ir terminando, perdón, tengo acá el gato que se me metió en el medio.
Observamos una alta morbilidad de una enfermedad prevenible, contamos con algoritmos diagnósticos confusos, no existen métodos diagnósticos adecuados y estamos buscando respuestas utilizando técnicas de biología molecular. Un tema que nosotros insistimos mucho, esto de la punción lumbar, que no hay ninguna evidencia que justifique punción lumbar en pacientes especialmente que no tengan sintomatología neurológica. Hay escasos o nulos estudios farmacológicos con medicaciones que se usan hace más de 60, 70, 80 años. Y solo hay tratamiento intravenoso cuando hay opciones farmacocinéticas y farmacodinámicas para utilizar la vía oral como forma de tratamiento. Bueno, esto era solo como para mostrar un pantallazo general y ahora va a continuar el doctor Moscatelli. Las preguntas creo que son al final, así que esperamos que puedan preguntar todo lo que ustedes quieran. Gracias. Yo estoy habilitado ahí para compartir. Sí, Guille, compartí que Dale. ya estás. Bueno, hola a todos de nuevo. ¿Sí? La idea es continuar con lo de Jimmy y es mostrar un poquito. ¿Se escucha? Perdón, que pregunto. Sí, Bárbaro. perfecto. Bárbaro. La idea es mostrar un poco la experiencia, no de todo, de todas las vías, sino de la vía en especial que estábamos hablando. Ya lo habíamos hablado en una jornada del hospital, pero bueno, ahora lo tenemos cerrado en prensa, así que era bueno reforzarlo. Bueno, la idea es recalcar que no siempre es sexual la vía de transmisión. Acá mostramos una cohorte, lo que hicimos en los últimos 15 años, en donde se le hizo a todos los pacientes que ingresaban al hospital un informe psicosocial completo al paciente, al grupo familiar, a la madre, padre, todos los convivientes, incluso en muchos casos vivían personas que no eran familiares directos, pero no importa, convivían dentro de un mismo predio y se estudiaba todo posible contacto, y todo se estudió a través de varios servicios del hospital, pediatras, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Todas las decisiones que tomamos las tomamos en base a todos los informes, o sea, ninguna decisión obviamente fue tomada ni por una sala, ni por nosotros, ni por psicopatos, sino en forma conjunta. En todos los casos repetimos lo importante de no solo lo psicosocial, sino también el estudio infectológico de la familia para ver cuál es el foco principal que traía al niño a internarse. Y bueno, siempre buscar manifestaciones clínicas con abuso porque es la principal causa que hay que descartar. El criterio diagnóstico nuestro de sífilis adquirida, porque es de lo que vamos a hablar, no de congénito, era menor de 18 años con las pruebas positivas, tanto no treponémicas como treponémicas, con lesiones de secundarismo, no lesiones primarias, porque ahí ya directamente uno debería hablar de abuso. Con serologías maternas del embarazo, que en todos los casos debería ser negativa para descartar congénito, y en todos los casos se le hizo serología para VIH. ¿Cómo definimos el contacto no sexual? Bueno, a través de guías internacionales actualizadas, en donde vimos que eran pacientes con sífilis adquirida, sin manifestaciones físicas y psicológicas de abuso sexual, y sin indicadores sociofamiliares que nos indiquen abuso sexual. En ese periodo tuvimos 97 pacientes asistidos con diagnóstico de sífilis, de los cuales 59 fueron congénitos y 38 fueron adquiridos, y de esos adquiridos, tomando los criterios que recién comentábamos, 24 fueron por criterio no sexual, un porcentaje alto. El porcentaje alto obviamente tiene que ver con que es un centro de derivación y está sesgado. En resumen, la edad promedio de los pacientes al diagnóstico fue de 4.2 años, la mayoría fueron sexo femenino, todos tenían necesidades básicas insatisfechas, todos. Hay una definición, ahora no la puse digo, para resumirlo, pero existe la definición de necesidades básicas insatisfechas. Se internó el 83%, no todos, porque algunos se pudo rápidamente en guardia detectar
que no había sospecha de abuso, entonces se manejó en forma ambulatoria con controles estrictos, muy periódicos, y el motivo de consulta, la mayoría fueron las lesiones compatibles que ahora vamos a describir. Bueno, de los 24 pacientes, la mayoría fueron las lesiones en piel, el condiloma plano fue lo que más presentaban, perianal siempre es el que más presente está. Cabe destacar, y siempre lo vamos a repetir, el concepto de por qué aparece perianal. Primero, que es un secundarismo, no es una lesión primaria de chancro. Y segundo, que como es perianal, muchas veces uno tiene la idea que al ser perianal tiene que ser sexual, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque así sea por contagio sexual, es un secundarismo. Digo, el treponema lo que hace es, en lugares de roce y de humedad, lo que genera es este condiloma plano, independientemente de la vía de adquisición. La descamación palmoplantar, que Jimmy comentaba, que por eso es tan importante cuando revisa uno a un paciente con sospecha de sífilis ponerse guantes, porque esas lesiones contagian. Lesiones erosivas en boca, ahí hemos detectado, sobre todo después cuando hicimos el estudio del grupo familiar, en las madres, esa es una de las formas de contagio importante. El exantema, y bueno, tuvimos un paciente con una glomerulonefritis membranosa que estuvo 6 años de seguimiento con proteinuria, y después de 6 años mejoró su proteinuria. Y en 3 casos fueron asintomáticos a partir del estudio de foco de un familiar. Bueno, destacamos que obviamente hay pacientes que tuvieron más de un síntoma, por eso no da 24 lesiones. Ninguno de los pacientes tuvo lesiones compatibles con chancro de inoculación, o sea, nadie tuvo lesión primaria. Ninguno tuvo lesiones óseas ni de fondo de ojo, que si bien en una adquirida uno la podría tener, es más sugestivo de congénito, pero que, repito, queda todo descartado en estos pacientes porque las madres eran negativas del embarazo. Y en el laboratorio uno solo tuvo alteraciones, que fue justamente el que tuvo la glomerulonefritis. Bueno, eso es un poco alguna de las fotos de estos pacientes. Acá vemos un adolescente con una lesión en la boca abajo, y a la derecha esa lesión contagia, es un secundarismo que contagia. Y ahí arriba podemos ver la típica lesión de condiloma plano. Ahí vemos la base del pene y perianales, y lesiones que en este caso no eran tan típicas como la del recién nacido, que son bien descamativas, el exantema bien descamativo, pero bueno, acá la tenía, que era un eritema en mano, y algo que no se tiene que hacer es eso que está en la foto, revisarlo sin guantes. Bueno, recalcamos, y no nos vamos a cansar de recalcar esto, que todo paciente y el grupo familiar se le hizo la anamnesis adecuada, el examen físico adecuado, buscando lesiones compatibles con sífilis, y siempre buscando la sospecha, descartar abuso. En todos los casos se hizo el informe psicosocial del grupo familiar, de los niños se los evaluó con sala de juegos durante toda la internación en varias oportunidades. Y en el caso de los pacientes, bueno, ahí está, la evaluación psicológica se hizo en la sala de juego. O sea, el estudio de todos estos pacientes no fue que se los vio una vez, fueron pacientes que permanentemente fueron evaluados durante su internación y luego de su internación, y tuvimos un promedio de 2 años de seguimiento mínimo, en el cual lo seguimos al paciente, siguió con todas las valoraciones y nunca se logró encontrar sospecha de abuso. De informe psicosocial no se detectó en ningún caso signos de abuso sexual, y en el seguimiento a largo plazo, algunos tenemos seguimiento, como les comentaba, de 6 años en el paciente este, y en ninguno de estos casos tampoco surgió el dato de abuso sexual. Bueno, un poco el resumen, es muy largo, la tabla original es larguísima, pero en resumen, para entender que a todos se les hizo la evaluación de todo el núcleo familiar, acá está un poco resumido a todos los que se les hizo, y un dato que me parece que es importante es cuando uno lee las guías de abuso, recalca en todos lados que el 90% aproximadamente es realizado por algún familiar de sexo masculino. Y en este caso, todos los padres, salvo 2, eran negativos. Y todos los varones convivientes adultos eran negativos. Los que siempre, casi siempre surgían como resultado positivo era la madre, ¿sí?
todos los pacientes fueron tratados como corresponde según las normas, con penicilina, y los pacientes fueron evaluados como lo hacemos siempre, tanto con no treponémicas, y le hacemos el seguimiento con las treponémicas también, y lo que observamos fue lo habitual, que es una caída clara de los títulos de no treponémicas. Eso lo que marca es que tuvieron respuesta al tratamiento. Van a ver ahí en el gráfico capaz que muchos no negativizaron, bueno, pero porque nos faltó tiempo de seguimiento, no todos tenían el mismo tiempo de seguimiento. Y la TPHA, por lo general, en el corto tiempo que tuvimos de seguimiento, observamos negativización en 1 o 2 casos, si mal no recuerdo, no en todos. Entonces, como conclusión, el contacto no sexual es una posible vía de transmisión de la sífilis, pero bueno, tiene que quedar claro que siempre que se descarte la posibilidad de abuso sexual. Pero es importante sospecharla, ¿por qué? Porque bueno, se estigmatiza mucho al paciente, se estigmatiza a la familia, se generan internaciones prolongadas, se judicializa a veces en forma innecesaria, con lo cual hay que tener cuidado. A veces cuando uno puede tener la duda, teniendo al paciente internado, se puede esperar 48 horas, 72 horas internado para tratar de hacer las primeras evaluaciones y ver y activar el sistema, porque una vez activado es muy difícil de desactivarlo. La mayoría de las víctimas de abuso sexual tienen exámenes normales, así que el examen normal no descarta, no es que uno espera, a veces uno tiene la idea que, bueno, se evaluaron los genitales, está todo, no tiene lesiones de abuso, y bueno, eso no descarta un abuso, obviamente. Por eso es tan importante el informe de psicopato, el informe social del paciente. Y la ausencia de lesiones primarias y que haya secundarismo sifilítico nos ayuda a pensar en el contacto no sexual, porque el chancro es una lesión primaria y de inoculación, y por lo tanto cuando hay chancro es indiscutible que va a ser una sospecha de abuso. Todos estos datos ya los tenemos en prensa para ser publicados en Pediatric Infectious Disease Journal, que supuestamente sale en octubre, porque ya está aceptado. Así que bueno, cuando salga ahí ya se van a poder leer todos los datos completos, todo. Bueno, esa es la idea de presentar rápidamente el disparador, me parece que es mucho más importante ver preguntas. ¿Querés que deje de compartir? ¿Querés que deje esto? Como vos Nati? prefieras. No, vos decime. Guille. Y por ahí si dejas de compartir, ahí ves a todos Dale, algunos, dale. porque son un montón, no entran todos en una pantalla. Dale. Yo voy a arrancar, ya que estamos, bueno, arranco yo con una pregunta. ¿Por qué la diferencia entre que el chancro solamente sea por contagio sexual y el resto de las lesiones, que es un secundarismo, sean las que son por contagio no sexual? No. La idea es, el chancro primario es sexual. ¿Sí? Ahora, lo que es secundario no es que es no sexual. No, Porque obviamente puede ser con la el otra sexual también pero... puede ser. ¿Sí? Acá es un combo. Lo que hay que tener claro es que es un combo. El paciente hay que evaluarlo en forma multidisciplinaria, en el cual uno junta un montón de cosas. A ver, a la pregunta, ¿el diagnóstico definitivo es de no sexual existe? No existe. No existe un test diagnóstico de no sexual. No tenemos manera de confirmar 100%, 100% no lo vamos a poder hacer nunca, pero la realidad es que uno se tiene que agarrar de las normas que están escritas, que hay un montón de normas internacionales escritas, en donde uno, descartando con todo el material que uno tiene, la posibilidad de abuso, bueno, vos te tenés que quedar con un diagnóstico y sabiendo la fisiopatología del treponema, ese diagnóstico es posible. Yo no presenté acá el resumen de la famosa saga de los pacientes estos donde es irrefutable la infección no sexual, que de hecho lo mandamos para publicar aparte en otro lado, que también está en revisión, en donde tenemos una familia donde a la madre y al padre, mientras estaban internados, que eran los únicos convivientes, dieron negativo en tres veces. Mientras estuve internado fueron 3 veces negativos. Y la única que cuidaba a los chicos era una cuidadora de 17 años. Y esa cuidadora, cuando la revisamos, tenía lesiones en boca. Y después de la internación, la madre hace un rash en donde positiviza, y fue a partir justamente de los hijos. ¿Por qué? Porque le seguimos haciendo a la pareja
y la pareja seguía negativa al padre. Y el padre continuó negativo durante todos los controles en todos los años. La madre no solo demostró una infección hiperaguda, ¿por qué? Porque la tratamos y en pocos meses negativizó hasta la treponémica. El ejemplo existe y los casos hay, y de hecho hay publicados aislados, no hay una serie así grande, pero hay publicados. Por eso repito, el secundarismo te permite pensarlo siempre y cuando venga acompañado de todo lo demás, ¿no? Si no, no tenés manera. Perfecto. Bueno, no sé si hay algún otro punto que quieran aclarar de esto mientras esperamos que pregunten. Jimmy, ¿decir algo? En el chat, a ver, espera. Leo el Ahí chat. hay una pregunta de Ahí Miguel pregunta del Valle Miguel. sobre el compromiso del sistema nervioso central. Sobre dos comentarios sobre el sistema nervioso central en sífilis. Es muy poco frecuente la alteración del sistema nervioso, digamos, la invasión del sistema nervioso central, especialmente en pacientes asintomáticos. El término neurosífilis es una transmisión de los años pre-antibiótico, donde la neurosífilis era una entidad de la sífilis terciaria, principalmente, que después fue transmitida en el tiempo hacia otros momentos. Pese a lo cual, las dosis y los tiempos de tratamiento están pensados para cubrir el sistema nervioso central. Por eso es que la punción lumbar no tiene ninguna utilidad, porque no va a alterar ninguna conducta que tengamos con el paciente. Esto es tan así que a nivel internacional hubo el año pasado una reunión del NIH, donde nosotros participamos también, donde se discutió el tema de la punción lumbar, y hay un consenso generalizado de que no tiene ningún rol en el manejo de los pacientes. Por lo cual, todavía no salió porque iba a salir por el CDC lo de eliminar la evaluación por punción lumbar. Lo mismo que en el Ministerio de Salud de Argentina, que no sacó las últimas actualizaciones sobre manejos de pacientes, donde en pacientes asintomáticos ya no se recomienda realizar punción lumbar. Pero el tratamiento igual se está haciendo en tiempo y forma para cubrir el compromiso del sistema nervioso central. Lo importante en esto es entender de que tenemos una dificultad importante en lo que es diagnóstico. Las maternidades tienen muchos pacientes internados para tratar y son solo BDRL reactivas y no son pacientes con sífilis. Y esos pacientes se internan en las terapias intensivas porque no hay una solución intermedia en la neonatología para manejar pacientes de baja complejidad como este. Y se los somete a procedimientos invasivos donde hay estudios donde el 40% de las punciones lumbares fueron traumáticas y no son evaluables. Un procedimiento riesgoso en un recién nacido, especialmente si tiene asociada otra patología. Sí, sobre todo si no estuviera indicado, ¿no? Porque uno mide el riesgo del procedimiento en cuanto a que, bueno, si el beneficio que espero es mayor que ese riesgo, bueno, uno lo asume, pero No hay si no ninguna está evidencia, indicado... no hay ninguna evidencia. Y acuérdense que la BDRL, que es lo que se mide, primero que medimos anticuerpos inespecíficos. Segundo, que estos anticuerpos inespecíficos tienen un pasaje pasivo de la barrera hematoencefálica, por lo cual si yo lo encuentro en el líquido cefalorraquídeo y las valoraciones es de 1 en 1 de BDRL en líquido cefalorraquídeo, está asociado al nivel de anticuerpos, anticardioalpinas que el paciente tenga en sangre, por lo cual no tiene ningún valor la interpretación. Sin embargo, en todas las guías lo siguen repitiendo. Ahora, ¿por qué lo siguen repitiendo? Porque nadie hizo ningún estudio para definir esto, ¿sí? ¿Y cuál sería digamos, de ustedes que están haciendo investigación en esto y que tienen la experiencia de los pacientes, cuál podría ser un estudio que uno pudiera usar en los pacientes para poder hacer un diagnóstico correcto de que el paciente tenga sífilis y no que sea simplemente un pasaje transplacentario? ¿Qué estudio sería el de elección para esto? Uno debería poner en marcha estudios que identifiquen el agente. Durante años se decía no se puede cultivar, porque bueno, yo les cuento que hay desarrollos últimos, los últimos 10 años,
donde hay puesta a punto para cultivar el treponema, y esto permitió los ensayos terapéuticos en modelos experimentales y también la puesta a punto de distintas técnicas de biología molecular. Lo que estamos intentando es ver qué sensibilidad tienen las técnicas de biología molecular. Hay estudios donde marcan un 60, 70, 80%, pero depende de los pacientes. Los pacientes sintomáticos no tienen muchas cuestiones para hacer diagnóstico, especialmente si la madre no recibió tratamiento. El tema son los pacientes asintomáticos, que son la mayoría. Entonces, una de las aproximaciones es intentar esto de hacer técnicas de biología molecular donde identificamos el agente. Después, a partir de la genotipificación, digamos, poner en evidencia qué es lo prevalente y si uno encuentra algún marcador de invasividad o de patología que nos permita estar más atentos con algunos pacientes. Y después el desarrollo de ensayos clínicos con medicaciones orales. Hay estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos que podrían responder a esta respuesta. El tema es que no se hacen los ensayos clínicos. A nivel mundial hay una falta de penicilina benzatínica, con lo cual OMS está estimulando desarrollos de ensayos clínicos con drogas por vía oral, y hay algunos desarrollos en Brasil y en el sudeste asiático. Ahí Laura está preguntando qué sabemos de los mecanismos de contagio de la sífilis adquirida, que no sea sexual, que no sea abuso. No, Laura, a ver si ¿tenés micrófono? No te entiendo bien la pregunta. Claro, cuando descartamos que es por abuso, que nada, me pareció extraordinario todo el proceso que hacen y las reiteradas entrevistas, etcétera, hasta dónde, o sea, por dónde se contagian los pacientes con sífilis adquiridas pediátricos que no sea por abuso. Mirá, a ver, es por las lesiones de secundarismo, ¿sí? Básicamente por las lesiones de secundarismo. Bueno, puede tener la madre o el padre lesiones primarias, pero es muy... A ver, el concepto que no tiene que quedar, porque a veces, más de una vez como que quedó, no, a través de una toalla. A ver, eso no, por eso no querría eso vos no lo podés sí. confirmar, pero no tenés manera de confirmar. El treponema, viste que es muy lábil y muere rápidamente, ¿no? En el ambiente. Pero la realidad es que tenemos mucha costumbre de compartir el vaso, el mate, la bombilla, el chupete, chuparlo antes, ¿no? Digo, que uno lo chupa, se cae al piso, lo chupa y se lo pasa al hijo, ¿sí? Si vos tenés lesiones en la boca, eso contagia. A ver, el concepto es, si el sexo oral contagia, ¿sí? ¿Por qué motivo no puede contagiar a través de besos, que uno le puede dar un beso en la boca, un piquito a su hijo, digo, o a través de la saliva, pero inmediatamente estamos hablando, no estamos hablando que vos el tenedor lo usaste y a la noche lo volvés a usar y te contagia, eso no va a pasar, porque, o no va a pasar, no lo podemos demostrar, digo, eso no es una forma de mostrarlo, pero la realidad es que a través de las lesiones en boca es lo que nosotros más detectamos que la madre o alguno de los infectados, ¿sí? Es como que vos cuando los revisás siempre terminamos detectando que en boca tiene lesión, ¿sí? La otra también es yo te digo cosas, digo, desde el punto de vista patológico, puede ser que la madre tenga un rash, esté dando el pecho y el rash se contagie. O sea, digo, como formas hay, ¿entendés? El contacto estrecho, y lo que quiero aclarar, yo lo dije bien en la presentación, el 100% de nuestros pacientes tienen no solo necesidades básicas insatisfechas, peor todavía. Digo, cuando nosotros vemos la parte social de estos pacientes, viven 6, 7 en una habitación, las condiciones son muy malas, y esas condiciones te facilitan más todo esto, ¿viste? Porque es como que comparten demasiadas cosas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de un estudio, existe un estudio como para detectar que en la saliva de la mano, no hay forma, eso no, hoy no tenés manera de hacerlo, pero las vías de contagio serían esas. O sea, es mucho más por el contacto, por decirlo de alguna manera, exacto, piel a piel que por objetos. Por exacto, objetos es mucho más raro. Exacto. Sí, tampoco te lo puedo contestar con una firmeza, porque no hay nada que haya demostrado que
en una cuchara vive el treponema, ¿entendés? No sé, esos estudios son estudios que no... Uno lo que hace es ver las características del treponema, cómo atraviesa el treponema la piel, de la misma manera que atraviesa sexual, que es por contacto estrecho, atraviesa de esta manera. Perfecto, súper clara la explicación. La doctora Laura Praino pregunta, ¿cuándo debo sospechar neurosífilis y cómo debería estudiarla? El concepto global es que un paciente sintomático tiene mayor riesgo de tener neurosífilis. Si tiene síntomas neurológicos, por supuesto, pero es el mismo pensamiento para todas las infecciones de transmisión transplacentaria, en las cuales no les hacemos punción lumbar para descartarlo. Nadie hace una punción lumbar en un paciente asintomático con HIV, con rubiola, con Chagas, con toxoplasmosis, y es ampliamente conocido que esos gérmenes, esos agentes pueden tener localización en el sistema nervioso central. El tema es que con la sífilis se sigue transmitiendo este concepto de la neurosífilis, que es un concepto antiguo, básicamente. Un paciente sintomático hay que estudiarlo, un paciente sintomático neurológico hay que hacerle punción lumbar. Pero un paciente asintomático no tiene ningún sentido. Por supuesto hay que intentar cubrir en tiempo y forma con la medicación, ¿sí? Y hay que hacer estudios farmacológicos, no hay otra forma, digamos, de posicionar otras nuevas drogas, ¿sí? Un tema muy importante que yo quería resaltar. Los pacientes más complejos que nosotros hemos tenido y fallecidos son pacientes por complicaciones en la función renal, ¿sí? Hacen insuficiencia renal, daño renal, glomerulopatía. Por lo cual es muy importante en todo paciente evaluar la función renal, ¿sí? A los pacientes que les ha ido peor son los pacientes con alteraciones persistentes de la función renal. Así que eso es un tema importante y un poco estudiado. No hay muchos estudios. Y para agrega Ahí también hay, Laura a la pregunta, Laura Praino, que no tiene micrófono, pide disculpas por eso, pero si estos pacientes deberían hacerse una imagen del sistema nervioso central, a No, los en fines principio no, pronósticos. le podríamos hacer una ecografía, pero la verdad que aporta poco a la información global, digamos. Perfecto. acá hay una pregunta, perdón, que dice si podemos decir que tanto el chancro como el secundarismo contagian, pero el chancro es la lesión por donde ingresó el treponema, entonces si esta es perianal es porque ingresó por ahí, en cambio las lesiones del secundarismo aparecen generalizadamente en el cuerpo. Si está en perianal es una manifestación más de afectación general, sí. El condiloma perianal es como la lesión en boca, erosiva, o es como la lesión en piel, el exantema. Hay treponemia y el treponema en regiones húmedas y de roce hace el condiloma plano, en piel hace el pénfigo palmar plantar, hace el rash, en la boca hace lesiones erosivas. Es una cuestión sistémica, no es por lugar de entrada. El secundarismo estamos hablando. El chancro de inoculación, sí, obviamente por eso se llama inoculación. Algo para entenderlo fácil, digamos, si la bacteria, si el treponema ingresa en general y es un chancro, hace una lesión ulcerada de ingreso. En el secundarismo es porque circula en la sangre y se localiza en la piel, ¿sí? Es un poco burdo el ejemplo, pero digo, el condiloma crece desde adentro hacia afuera y el chancro es desde afuera hacia adentro, ¿sí? No es tan así todo, pero como para entenderlo un poco, digamos, como para pensarlo podría ser, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que un condiloma plano pueda ulcerarse en el tiempo, y las lesiones en piel también pueden ulcerarse, pero eso es cuando pasa ya mucho tiempo, ¿sí? Hay otra pregunta de la doctora Antueño que dice que en la diapo que mostraron con la incidencia en las zonas del país, la región de Cuyo tenía una mucho menor que el resto del país. Si es que hay alguna medida de salud pública que esté tomando esa región o por qué se registra esta diferencia en incidencia. No, es el tema de registros, digamos. El mensaje es que hay mucho en todos lados. Tener más de 1 por 1000 es una barbaridad, ¿sí? El objetivo OPS es 0,5 por 1000. El único país que lo ha alcanzado es Cuba. Les quiero contar. Pregunta
También Miguel del Valle, si existen evaluaciones cognitivas o psicológicas a futuro en niños que han tenido neurosífilis, como para ver el impacto, ¿no? Sí. Bueno, no hay estudios sistemáticos de seguimiento a largo plazo de los pacientes. Acuérdense, estas son las enfermedades olvidadas, donde los estudios son escasos y con seguimiento a largo plazo. Hay seguimiento a largo plazo de los pacientes no tratados. Ustedes saben, hay una ciudad en Alabama, se llama Tuskegee, donde se hizo un ensayo clínico en los 40, donde a los pacientes no se los medicó en los 50. Y en el año creo que 2013, 2012, el gobierno de los Estados Unidos los indemnizó por haber servido como población en estudio y no tratarse, digamos, una aberración. Y ahí hay todas descripciones de transmisión congénita y de todo, pero en pacientes que deliberadamente no se medicaron. Pero seguimiento a largo plazo de pacientes tratados hay muy poco, digamos. Con la dificultad de que muchas veces no se sabe si los pacientes realmente estaban infectados o no, ¿no? Eso le suma como un plus a la evaluación. Como que primero tendríamos que resolver el temita del diagnóstico, ¿no? Y a punto de Sí, si partida uno de sigue a ahí largo diseñar plazo, estudios. sí, si uno sigue a largo plazo y persisten con treponémicas positivas al año, ese paciente estaba infectado. Porque las no treponémicas pueden negativizar durante el post-tratamiento antes del año, pero son pacientes difíciles de seguir, la pérdida es importante, el sistema de salud no funciona bien para el seguimiento. Así que, bueno, lo que ustedes saben, no les estoy contando nada que no sepan. Y lo del diagnóstico también lo pensaba como para evaluar un fármaco que se pueda Sí, administrar por sí. vía oral. La Ujú. verdad es que poder compararlo desde muy chiquitos, uno tendría que tener un diagnóstico. También que uno después puede, qué sé yo, perder a algunos pacientes si después no tenían, pero lo prolijo sería tener un diagnóstico antes de Sí, los tratarlo. ensayos clínicos hoy están hechos en sífilis primaria, en seguimiento de pacientes principalmente adultos, y los marcadores de respuesta terapéutica es con técnicas no treponémicas, donde a los 2 años uno tiene que observar una caída importante de los títulos no treponémicos. El plan nuestro es avanzar con las técnicas de biología molecular como marcadores de respuesta terapéutica temprana, donde al finalizar el tratamiento deberían, ahí me pasa el gato otra vez, donde deberían resolverse, digamos, con estas técnicas. Algo parecido a lo que estamos haciendo con Chagas, digamos, donde uno de los marcadores es la negativización de las pruebas por técnicas de biología molecular. Una pregunta, cuando contaron los resultados del estudio que están publicando sobre sífilis, digamos, adquirida por vía no sexual, decían que estaban sesgados porque este era un centro de derivación. En otros centros, ¿por qué no verían sífilis adquirida que no sea por vía sexual? No, Me quedó esa pregunta. lo que te quiero decir es que acá nosotros vamos a ver siempre cosas más raras de lo habitual, ¿no? En un centro de derivación, vos terminás viendo cosas más raras, pero además porque pensamos más raro, ¿no? No es que no las ven en otros lugares, ¿sí? Digo, el concepto es tratar de hacer un pensamiento un poco diferente a el de niño con sífilis es sexual. Esa es la idea. No, obvio que en los demás lugares lo ven. De hecho, hay pacientes de los que vienen acá que primero fueron vistos en otro lado. ¿Sí? Así que no es que lo que quiero decir es que acá los resultados siempre van a ser más dirigidos a algo distinto a lo habitual, pero porque uno tiene las herramientas y piensa un poco diferente, nada más que por eso, ¿sí? O sea, en la mayoría de los lugares quizás se interna o se asume como abuso, porque vamos a ser sinceros, esto generó bastante ruido en el hospital, desde que nosotros estamos un poco mostrando esta vía. Genera un poco de ruido, pero porque está el abuso de por medio y es lógico. Lo que tiene que quedar claro de la charla de hoy es que siempre la primera
opciones el abuso y hay que descartar para protección del menor. Eso es indiscutible. Eso, si no queda eso, entonces lo que estamos diciendo no tiene sentido. Pero lo que no podemos dejar de pensar es que los pacientes viven en condiciones que favorecen lo que estamos planteando, y que bueno, si bien hay varias descripciones aisladas, esta descripción es muy, muy contundente. Pregunta, no les puedo decir quién porque tengo el número nada más. Si se pudieran desarrollar métodos para detección del treponema en líquido cefalorraquídeo, no anticuerpos, no treponémicos, ¿tendría valor hacer la PL? No entiendo la pregunta en realidad. Sí, yo entendí. Yo voy a ser Daniela, claro, voy a ser claro. No hacemos punción lumbar, no tiene sentido hacer evaluación de la punción lumbar, a no ser que el paciente tenga síntomas neurológicos. Si el paciente tiene síntomas neurológicos, lo que vamos a hacer es una PCR en líquido cefalorraquídeo para identificar. No lo podemos valorar por anticuerpos, porque hay pasaje pasivo de los anticuerpos. Ahora, si un paciente tiene síntomas neurológicos, tiene alteración en el citoquímico que marca inflamación, probablemente ese paciente tenga afectación. Igual el tratamiento va a ser exactamente igual, cubriendo el foco neurológico. ¿Sí? Por eso no tiene sentido, porque lo vamos a tratar igual. Ahora, por supuesto, entra en la evaluación global de pacientes con síndrome neurológico, con sospecha de meningitis o sospecha de encefalitis. Eso es igual, pero es igual para cualquier patología. Cuando uno tiene una sospecha clínica de compromiso, hace una evaluación de líquido. No cambia el seguimiento porque el seguimiento está... Yo les voy a contar una experiencia personal. Yo cuando empecé a trabajar con esto, hace muchos años, vieron que en el 94 publiqué, hacía punción lumbar a los 6 meses. Hacía punción lumbar en el consultorio nuestro, con el paciente sano. No sé si alguna vez hicieron una punción en un chico sano. Si no lo duermen es casi imposible. Se doblaban las agujas. A la segunda aguja que se dobló dije, acá hay algo que estoy haciendo mal. Y lo que estaba haciendo mal era que estaba haciendo una punción lumbar. A partir de ese momento decidimos que no íbamos a hacer más. Y esto ya se saca de todas las normativas internacionales la punción lumbar a los 6 meses. ¿Cuándo habría que hacer una punción lumbar a los 6 meses? Cuando el paciente no muestra una caída en los títulos de los anticuerpos medidos por los test no treponémicos. ¿Hemos visto pacientes que no tuvieron caída de anticuerpos treponémicos? Sí. Lo tenemos publicado, es un paciente solo, donde terminamos haciéndole valoración de imágenes por SPECT en el hospital, donde el paciente tenía convulsiones y era una neurosífilis real, que es un fenómeno, que es una vasculitis, que está publicado, un chico de 7 años, que había sido tratado en forma inadecuada al nacimiento. Entonces, digamos, manejándolo con la clínica y con un seguimiento adecuado, esto tiene respuesta. Lo que no podemos hacer con un paciente con sífilis es resolverlo en la guardia, apenas se interna, definiendo su vía de contagio y su valoración clínica. En general, los pacientes no son una urgencia, así que lo que les pedimos es que por favor, si los internan, se tomen unas horas de reflexión antes de decidir conductas que pueden afectar seriamente a la dinámica familiar. Indicar una intervención judicial en una familia puede ser una tragedia. Así que lo que pedimos y lo que hemos demostrado es que uno tiene que tener un momento de reflexión. Acuérdense que un hospital de alta complejidad es que hay mentes complejas que piensan los pacientes. No es un lugar donde hay aparatos de alta complejidad. Los aparatos de alta complejidad somos nosotros, que podemos pensar y reflexionar sobre lo que hacemos. Y esto es lo más importante que deberían aprender en un hospital como el nuestro, la capacidad de reflexionar sobre el trabajo que uno hace en forma diaria. Y no se apuren. Con estos pacientes no hay que apurarse. Hay que hacer lo que hay que hacer, pero no hay que apurarse. ¿Sí? Del CESAC 15 quieren preguntar sobre los test rápidos. Bueno, los test rápidos son una solución en situaciones donde uno no puede definir rápidamente un paciente. Por ejemplo, esta es una opinión casi personal, pero si cae una embarazada que tiene una BDRL reactiva y vieron que encontrar a las parejas siempre es difícil, cae la pareja y le hacemos un test rápido y da positivo, ese paciente debe iniciar tratamiento.
Ahora, si cae cualquier embarazada y le hacemos un test positivo, a no ser que esté en situación de calle o en situación de que no puede volver nunca más, ahí tendría utilidad. Pero acuérdense que un test rápido no viene a resolver los problemas del sistema de salud, viene a ayudar al sistema de salud para manejar los pacientes. A veces los test rápidos están valorados como no puedo hacer nada, le hago un test y si me da positivo lo trato. Bueno, fíjense, acuérdense que un paciente tratado va a tener test rápido positivo, porque lo que medimos son anticuerpos específicos, es un test treponémico. Con lo cual tenemos un sobrediagnóstico de los pacientes. Nadie en el mundo hace un diagnóstico de HIV con un test rápido, por lo cual no podemos pretender que con un test rápido hagamos sí o sí un diagnóstico de sífilis. Ahora, en situaciones especiales, frente a lugares de alta complejidad donde no puedo hacer otro estudio, bueno, ahí tiene un lugar. Si yo estoy en el medio del campo y no tengo otra cosa, hago eso. Ahora, la verdad que en el medio del campo, primero hay poca gente y después, la verdad que el sistema funciona mejor a veces que en la ciudad. Entonces, en la ciudad, tener el test rápido y no hacer el otro test para confirmar, no tiene mucha justificación más allá de un mal funcionamiento del sistema de salud. Hacer una BDRL o una RPR lleva minutos, no lleva días. Si lleva días es porque, bueno, es una dinámica del lugar de trabajo, pero si no tiene una real urgencia, una real importancia, no es, el diagnóstico de sífilis no es difícil. Lo que es difícil es el sistema de salud. No sé si contesté, pero bueno. El CESA 15 está ADA, así que por eso me están preguntando. Bueno. Después lo pueden arreglar. No, hola, hola. Jimmy. No, por supuesto que la pregunta era para eso. Acá pregunta alguien más si tenía falsos positivos, negativos, perdón, el test rápido. Sí, como todas técnicas treponímicas tienen falsos negativos, son bajos. La dificultad de los test rápidos en general no son los falsos negativos, sino los falsos positivos, porque son técnicas inmunocromatográficas donde es la visualización de una línea. Y esa línea a veces no está completamente definida y ahí es una técnica semi-cuantitativa, o sea, es visual, donde hay cosas que a veces uno la mira, digamos, si es franca la línea no hay dudas. Ahora, el tema que a veces da una pequeña sombra y es difícil de interpretar. Pero esto está en relación a la prevalencia de la infección en el lugar. Acuérdense que los valores predictivos positivos y negativos están en relación a la prevalencia, ¿sí? En lugares con alta prevalencia, como es el nuestro, los falsos positivos pueden ser un poquito más frecuentes, pero no sería importante si después uno puede hacer algo con eso. Lo que les quiero marcar es que es una aproximación diagnóstica y que no es un test diagnóstico de 100. Entonces, eso es una forma de aproximación al diagnóstico muy útil, pero que tiene que ser adecuadamente evaluada y estudiada. Técnicamente son muy buenos, pero requieren de la cabeza del que lo hace. ¿Y esos test están disponibles en los Sí, hospitales esos test están disponibles. generales? Nosotros tenemos, y ahí el sistema de salud, hay un programa en el gobierno de la ciudad para su realización en centros de atención primaria. O sea que si uno recibe un paciente con un test rápido positivo, lo tenemos que derivar a que se haga hacerle una muestra confirmatoria mediante un test que no sea Sí. test rápido. Perfecto. Sí, hay que hacer el par, digamos. Acuérdense que los test no treponémicos miden actividad. O sea, una BDRL alta o RPR alta marca actividad de la infección. Y un test treponémico marca infección. ¿Sí? También pueden titularse. Nosotros titulamos las pruebas treponémicas y un test alto también marca actividad, pero básicamente son test para confirmar los métodos de screening. Los métodos de screening, acuérdense que tienen más falsos positivos, que es la BDRL y la RPR, especialmente a títulos bajos. Perfecto. Bueno, por ahora no hay más preguntas en el chat, igualmente estamos ya casi en horario, así que los invito. Está también Samantha Moroni respondiendo preguntas, la veo conectada. Samantha Moroni también es del servicio de parasitología, también trabaja
allí, así que bueno, los invito a hacer un cierre del tema, una reflexión. Samantha dice está sin micrófono, pero te vimos participar en el chat. Así que bueno, los invito a hacer un cierre. Jimmy le encanta cerrar todo, así que... No, yo el cierre es que estamos intentando responder a preguntas. Y lo que yo llamo en general al hospital y a los servicios es hacer una reflexión de la actividad diaria. Y a lo que a nosotros nos sirve es publicar lo que hacemos. Porque el momento de publicar es un momento de reflexión y de pensar en lo que se hizo con los pacientes. Y eso ayuda a mejorar la actividad. Acuérdense que los lugares que más investigación hacen son los lugares más valorados, y otra vez el gato acá en el medio, que nos ayudan a mejorar. Y esto es lo que se llama la investigación traslacional, o sea, trasladar los conocimientos básicos en conductas que mejoren la atención de los pacientes. Y nosotros estamos inmersos en esa estructura. Sepan que hay una unidad traslacional en el hospital con equipamiento de alta complejidad que nos está ayudando a tener manejo de pacientes con un pensamiento más complejo en patologías que son realmente olvidadas, como es el Chagas, la toxoplasmosis. No somos el único grupo que hace esto, pero digo, hay muchos grupos en el hospital que lo están haciendo, pero invito a la parte clínica a empezar a recolectar datos y a publicar, porque es lo que va a generar que el hospital tenga una mayor presencia a nivel nacional e internacional. También quiero avisarles que nosotros tenemos espacio y hay un llamado a becarios del gobierno de la ciudad, así que si alguien quiere acercarse con la inquietud y charlar sobre posibilidades para trabajar en proyectos como los que les mostré. También estamos iniciando un proyecto de farmacología de la penicilina, que es una cosa que no se ha hecho en los últimos 80 años. Nadie sabe cuánto dura una la penicilina aplicada en forma inyectable de depósito. Nadie sabe cuántos días. También hay discusión sobre cuántas dosis hay que dar en sífilis adquirida, si es 1, 2 o 3. Tampoco nadie sabe cuánto persiste la penicilina que recibe una mujer durante el embarazo cuando un niño nace, y así sucesivamente. Y nosotros tenemos un aparato en el hospital que es un HPLC masa a masa, que ayuda a estudiar muy bien las concentraciones de los fármacos en sangre, ¿sí? Así que bueno, están invitados a participar. Esta es una beca que se puede aplicar, cierra dentro de un mes, así que si alguien quiere acercarse para participar, los esperamos. No soy tan malo, todos me tienen un poco de miedo, pero la verdad que no me quemé a nadie en estos 30 años que estoy en el hospital. Nada más. Pero nosotros somos buenos claro, pero trabajo con gente que es buena. Claro, equilibramos un básicamente. poco. Sí. Acá Laura, que hace un comentario que me parece que es muy bueno y yo lo voy a tomar también, que ustedes hacen investigación que no es investigación de la industria farmacéutica, es investigación por los pacientes y para responder un montón de preguntas. Y eso la verdad que me parece que en un mundo muy mercantilizado como tenemos últimamente es algo muy valorable, y Laura lo comentó y me parece que es algo para remarcar. Y hay una pregunta que es si el aumento de la sífilis en los últimos años también está vinculado a la falta de controles en los embarazos. A ver, que los embarazos no están controlados desde siempre. Digo. El embarazo no controlado correctamente lo vemos nosotros todo el tiempo. O sea, que nosotros veamos tanta cantidad de infecciones perinatales no es un logro, digo, no es un orgullo. Digo. Si nosotros vemos tantas infecciones perinatales porque no están adecuadamente tratadas, evaluadas las mujeres durante el embarazo. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, hay un poco de que se está notificando un poco más, ¿sí? Y sumado a eso que sí, que realmente los controles de embarazo no son los adecuados. Acá no llegan como a los controles, digo, los residentes lo sabrán en Niño Sano y en consultorio externo cuando ven los controles, son malos, digo, y algunos hasta hacen controles por demás, digo, porque eso también forma parte del mal uso. Mal uso no es no usarlo, mal uso a veces es usar lo demás. Los recursos son finitos
y alguien los paga, o sea, todos nosotros los pagamos. Entonces no es que porque los tengo los uso. Nosotros también vemos al revés, que nos consultan mucho de privado y nos consultan en un segundo o tercer embarazo cuando ya tuvimos la paciente estudiada en el primer embarazo positivo, y como le da positivo de nuevo, le vuelven a sacar todo de nuevo. Entonces, pasarte para el otro lado, en donde en 2, 3 embarazos, en una paciente previamente infectada para toxoplasmosis, estoy hablando del ejemplo, no quise decir, no lo nombré, en donde te da persistentemente positivo, vos estás gastando un recurso, no tiene sentido. Ahora de golpe te encontrás en sífilis que le hacen solo una BRL y con eso asumen, y que después nosotros vemos cómo vienen, porque asumen que la madre tuvo, y después se asume al asintomático, al recién nacido, como sífilis congénita, que lo internan, lo punzan, lo medican, y a los 6 meses vemos, o a los 4 meses, que es todo negativo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, no es solo el control del embarazo, si el control del embarazo no es el adecuado, ¿sí? También pongamos lo nuestro y entendamos que recibir un paciente que está inadecuadamente estudiado el embarazo, terminemos de estudiarlo como corresponde antes de tomar una conducta, porque como dijo Jimmy, en la gran, yo diría casi todos, contado con el dedo de la mano puede pasar, pero casi todos los pacientes no apuran, no son pacientes que, si vos tenés una duda en un paciente recién nacido con un congénito, internalo, y bueno, lo estudiamos y al otro día podemos tomar la decisión con los resultados, pero no, nadie apura. Yo creo que el problema es del sistema, y el sistema lo manejamos nosotros. Por eso hay que cambiar un poquitito nuestra idea y nuestra cabeza, como para tratar de mejorar el sistema, porque el sistema va a mejorar por nosotros, no es que un día nos vamos a levantar y el sistema mejoró. Entonces me parece que tenemos que tener claro qué hay que hacer de todos lados, desde el embarazo hasta nosotros. Quisiera aclarar una cosa. Nosotros también trabajamos con la industria. Nosotros tenemos un estudio, 2 ensayos clínicos en marcha, uno con el laboratorio Bayer y otro con el laboratorio Chemo de España. Se puede trabajar bien con la industria, no es un problema. Digo, sino hay servicios que también están trabajando con la industria y están perfectos y así tiene que ser. Los aspectos éticos pasan por otro lado, no solo por la industria, pasan por lo que uno quiere hacer, digamos, con industria o sin industria. Digamos. A veces yo digo, pues yo participé mucho en estas discusiones de investigación en pediatría. A veces es mucho más dañino un estudio no adecuadamente realizado que esté o no la industria. Y son éticamente observables todos los usos off-label de las medicaciones que estamos usando sin un diseño adecuado. Y si no hay industria que haga los estudios farmacológicos, los tenemos que hacer nosotros. Les cuento la experiencia, si quieren podemos hacer otro Ateneo, pero la industria llega a nosotros porque primero hicimos estudios farmacológicos independientes. Entonces esto se puede hacer, digamos, vinieron porque nos necesitaban. Entonces, esto se puede hacer y el hospital tiene capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que el hospital tiene que cambiar, esto es muy amplio. El hospital no puede seguir funcionando part-time. No existe en el mundo un hospital part-time. Así que esto tiene que ser modificado, pero es un tema político, es un tema que nosotros no podemos modificar. Pero bueno, hay que intentarlo y entenderlo. Si alguno de nosotros llega a la política, debería cambiar estas cosas, ¿sí? Nombramiento full-time, sueldos adecuados, etcétera, etcétera. Nada que ustedes no sepan, pero esto del pluriempleo y estas cosas nos hace daño a nosotros y a los pacientes. Ahí lo que pone el doctor Miguel del Valle es que lo más importante es la ética del investigador. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Miguel, nos conocemos hace mucho con Miguel. Miguel, yo era reciente primero y él era planta en la unidad 7, tenemos muchas anécdotas, digamos, intentando encaminarme, pero bueno, qué sé yo, no sé si le fue bien o mal, pero la verdad que aprendí muchísimo, pero bueno, en eso está. La que más te encaminó es Ada, a la cual me saco el sombrero. Vamos a hacer un Ateneo de eso alguna vez. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, a todo el servicio que estuvo participando, a todos los que están del otro lado. Súmense, investiguen, hagan cosas por sus pacientes y nos vemos la semana que viene para un nuevo encuentro. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego, saludos. Gracias.